Hay que tomar en cuenta que el perdón puede sanar incluso el peor daño entre esposo y esposas, hijos y padres, amigos de toda la vida o cualquier persona. Porque ¿qué pasa? Que mientras tengamos el argumento, mientras tengamos el enojo, el perdón no va a ser una opción buena para nosotros. Porque el enojo está ahí, porque la rabia, porque eso todavía está presente en la vida de la persona, a pesar de que eso pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces no va a haber una posibilidad de que la persona pueda tener la oportunidad de perdonar porque los argumentos se lo están impidiendo. Siempre mantiene el enojo presente. Por eso es importante entender esto. Mientras que el enojo se mantenga, no entra el perdón. El perdón es la única medicina para resolver. Estamos en tiempo de restauración porque el Señor antes de su venida tiene que restaurar muchas cosas. En nosotros primero y no esperar que esa persona lo llame a usted. Sea usted como hijo de Dios y yo que demos ese primer paso. Es momento de deponer, hermano. Y los que van para el cielo, mi gente, les voy a hablar claro. Hay que deponer sí porque sí, oye. Porque el que no depone no entra al cielo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, mi gente. Y usted lo sabe. Eso es un cuento de que yo voy a ir al cielo con un corazón con enojo, con raíz de amargura, con resentimiento. Eso no existe, mi gente. Eso bíblicamente es comprobable. Muchos textos bíblicos lo confirman. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer están peleados? Desde sus distintas tribunas, ellos alegan que cada uno tiene la razón. El que queda de este lado dice, no, aquel es un malvado. Y el otro, en la otra tribuna, dice, esa es una malvada, esa es una mala mujer. Entonces, cada uno piensa que Dios quedó de su lado y que no está allá, sino que se quedó conmigo aquí. La pregunta que le tenemos que hacer a la audiencia, ¿de qué parte se queda Dios en un conflicto? Esto es bueno entenderlo. ¿Y sabes cómo lo vamos a entender mejor? Léele la partecita donde Jesús le dice, mira, te voy a decir la verdad, ni aquí ni allá. Nota que una persona divide una iglesia y se va con un grupo para allá y comienza a hacer un culto más abajo y se adjudica, Dios está aquí y dice, bueno, y entonces ¿cómo hace para estar allá y aquí? ¿Cómo es eso? Tal vez alguien no lo nota, tomando en cuenta ese principio bíblico que estamos leyendo aquí, porque si usted se fragmentó, se fue más abajo y usted levanta una bandera y dice, Dios está aquí, y entonces los que quedaron aquí también fragmentados por la división, dice, no, Dios se quedó con nosotros de este lado, con aquel está el diablo y con nosotros está Dios. ¿Dónde cree usted que quedó Dios en esos dos grupos? Esto es bueno decirlo para la gente que está dividiendo por ahí iglesia, que agarró con un grupo para un lado, hermano, mire usted, ahí no está Dios, mi gente, perdone. Bíblicamente eso está demostrado. Usted necesita reconciliarse, usted necesita buscar a su pareja, buscar a sus hijos, buscar a su... Usted necesita sanarse por dentro para que Dios comience a manifestarse ahí. Le voy a decir la verdad, Cristo viene y esto es serio, mi gente. Es importante que se sepa que todo lo que tengamos que ordenar, estamos en el tiempo para ordenarlo. Todo lo que tengamos que reparar, estamos en el tiempo para repararlo. No tenemos que continuar postergando para después, no, después lo llamo, después lo busco, después trato de resolver esa situación. Mira, estamos viviendo en el tiempo de restaurar, de resolver y de ordenar todo lo que se debe ordenar. Esto está fuerte, ¿verdad? Empezamos suave. Ya empezó a agarrar calor. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar una vez más en esta cabina compartiendo con toda esa hermosa audiencia, como lo es la audiencia de Festival 102.1 y por supuesto a todo el equipo de trabajo. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno, una vez más por acá compartiendo con esta gran familia, con la audiencia de Festival. Hoy traemos una palabra poderosa. Estoy seguro de que este mensaje va a ser edificante, va a ser transformador, va a traer una poderosa enseñanza y creo que no se puede mover de allí. Al contrario, póngase cómodo. Porque fíjate, hemos tenido acá en la iglesia, quiero contar este testimonio, pues hemos tenido la Semana del Perdón. Así es. La catalogamos la Semana del Perdón o las semanas. La semana, pues ya van varias. Sí, ya van varias semanas tratando temas que tienen que ver con perdón. Y a lo largo de que se han trabajado o se han ministrado estos maravillosos temas, hemos visto, bueno, muchas familias restauradas, familias, matrimonio, relación de padre a hijo. Una serie de personas hemos visto que han estado tocados por este poderoso mensaje. El Espíritu de Dios ha hecho como le place o le ha placido hacer en estas semanas que hemos estado ministrando estos maravillosos temas. Y hoy pues quisimos incluir un tema que se llama Restaurando Relaciones Dañadas. Ayer comentábamos un poco, también compartíamos parte de esto que vamos a ministrar hoy acá. Y quiero hacer un comentario breve antes de comenzar, ¿no? Es importante que
todos los que que están en sintonía y que van a estar muy pendientes de esta enseñanza, ordenar todo lo que tengan que ordenar, restaurar todo lo que tengan que restaurar, bueno, hacer las paces con quien tengan que hacer las paces, llamar a aquella persona que pues de alguna forma se ha cortado la comunicación. Bueno, tratar de resolver todo lo que se tenga que resolver, bien sea relación de padre a hijo, bien sea relación de esposo a esposa, bien sea una situación con un amigo, un disgusto, un enojo, una ofensa causada a un amigo por un mal comentario o por una mala acción. Bueno, es importante comenzar a resarcir daños con todas las personas que tengamos que resarcir daños, porque le voy a decir la verdad, Cristo viene. Amén. Y esto es serio, mi gente. O sea, es importante que se sepa que todo lo que tengamos que ordenar, estamos en el tiempo para ordenarlo. Todo lo que tengamos que reparar, estamos en el tiempo para repararlo. No tenemos que continuar postergando para después, no, después lo llamo, después lo busco, después trato de resolver esa situación. Mira, estamos viviendo en el tiempo de restaurar, de resolver y de ordenar todo lo que se debe ordenar. ¿Por qué? Porque si suena la trompeta, hay mucha gente que pues está diciendo, me voy con él, está cantando esa alabanza, me voy con él. Pero ¿para dónde? Si todavía no hemos restaurado muchas cosas. Entonces hemos estado dejando para luego cosas que se tienen que resolver hoy, cosas que se tienen que resolver ya. Lo hemos dejado para luego, para después. Ahorita estoy trabajando, estoy ocupado. No, error. Estamos cometiendo un grave error porque la idea es que Dios nos está dando todo el tiempo suficiente para que podamos resolver. Así que este comentario quería hacer como a modo de introducción, ¿no? Escuchaba a alguien decir en estos días que estamos ya en el minuto 90. En el minuto 90. Si acaso darán un minuto, 2 minutos más, pero en De cualquier prórroga, momento ¿verdad? ese árbitro toca ese pito y se acabó esto. Sí, y entonces, bueno, para los que todavía están con una situación, con un pastor, un enojo, que me fui de una iglesia bravo, para los que tuvieron que salir porque tuve un problema con un líder en la congregación. Mire, hermano, estamos en un tiempo de que eso hay que resolverlo. No hay que estar pensando, no, es que él tuvo la culpa. Yo soy la víctima. No, hermano, mire, escúcheme. Sea el ofensor y el ofendido. Según la Biblia, ambos tienen que resolver la situación. Entonces, fíjate esto. Vamos a comenzar de esta manera. Y lo primero que quiero decir con relación a este tema es que la Biblia ofrece principios para restaurar relaciones dañadas, enfatizando el perdón, la humildad y la comunicación honesta, y el amor incondicional como herramientas clave. Esto es lo primero que queremos comenzar diciendo en esta noche maravillosa, que la Biblia ofrece principios puntuales, claves para resolver esas relaciones que están dañadas, enfatizando el perdón como herramienta, también con la humildad, la comunicación honesta, el amor incondicional, son herramientas sumamente claves para que esos conflictos entre padre e hijos, hermano, hermana, vecino, amistades, todo tu entorno. Bueno, la Biblia ofrece principios. Una cosa es que no le prestemos atención a la Biblia, pero los principios están allí, escritos desde hace mucho tiempo para nosotros, para que tengamos en cuenta de que es Dios el primer interesado que nosotros resolvamos. Bueno, nosotros en este caso somos los más interesados, pero Dios desde hace un tiempo nos está enseñando por su palabra que debemos resolver esas situaciones. Se recomienda para este proceso buscar la guía de Dios. Es muy importante la guía de Dios a través de la oración y la reflexión. ¿Para qué? Para que el Señor dé estrategia de cómo poder resolver esas situaciones que se dañaron, esas relaciones. Así como la ayuda de consejeros también es importante. Consejeros espirituales o líderes espirituales para comenzar el proceso de restauración. Lo primero es que debemos buscar la guía de Dios a través de la oración y la reflexión profunda. Cuando hablo de reflexión profunda me refiero a pensar que nosotros también tuvimos que ver en esa situación para que esa amistad se fragmentara. Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta que el perdón puede sanar incluso el peor daño entre esposo y esposas, hijos y padres, amigos de toda la vida o cualquier persona. El perdón, Manuel. Ya hemos hablado varias veces aquí de temas del perdón, pero es importante señalar que
El perdón es la única medicina para resolver el perdón. Porque si una relación se fragmentó y ambos continúan conservando el enojo, la ofensa, la molestia, los argumentos que, bueno, permitieron que la situación se dañara, bueno, nunca vamos a resolver. Porque ¿qué pasa? Que mientras tengamos el argumento, mientras tengamos el enojo, el perdón no va a ser una opción buena para nosotros. Porque el enojo está ahí, porque la rabia, porque eso todavía está presente en la vida de la persona, a pesar de que eso pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces no va a haber una posibilidad de que la persona pueda tener, ¿verdad?, la oportunidad de perdonar porque los argumentos se lo están impidiendo. Siempre mantiene el enojo presente. Yo no sé, Manuel, pero no existe otra vía para resolver el problema. No hay otra forma. Pero la gente decide mantenerse en el enojo. Por eso es importante entender esto. Mientras que el enojo se mantenga, no entra el perdón. Por eso es que tiene que haber una reflexión. El Espíritu de Dios, cuando buscamos en oración a Dios, la guía de Dios en oración, entonces el Señor pone una estrategia de cómo, pone el sentir primero, el querer, y luego pone una estrategia de cómo puedes resolver la situación y te pone palabras de sabiduría para cuando te toque que hablar con la persona, no usar esos lenguajes que empeoran la situación, sino más bien las palabras acorde a la situación para poder restaurar eso que se dañó. Yo me atrevo a decir que estamos en tiempo de restauración. Tal vez muchas personas no lo están viendo así, por eso del enojo y todo eso, pero estamos en el tiempo de la restauración. Porque el Señor antes de su venida tiene que restaurar muchas cosas. En nosotros, primero, porque mira, ¿cómo podemos ser canales de instrumentos? Ahí en Corintios dice que a nosotros se nos entregó el mensaje de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Eso significa que nosotros somos los canales, los instrumentos de Dios para reconciliar al hombre con Dios. Pero ¿cómo hacemos si nosotros necesitamos primero ser restaurados en muchas áreas de nuestra vida? Entonces tenemos que comenzar a trabajar lo más pronto posible. Y ojalá que este tema maravilloso de hoy sirva para alguien, para que comience ese proceso. Bueno, vamos a ver el significado de perdón. La palabra perdón significa remisión de una pena merecida, de la ofensa recibida y de alguna deuda o obligación pendiente. Entonces, en su infinita misericordia, Dios nos perdonó y no nos merecíamos. Lo maravilloso de todo esto es que nosotros no merecíamos porque nosotros habíamos echado tanta broma y habíamos cometido tantos errores que no teníamos, o sea, no había cómo pagar esa deuda que teníamos con Dios. Entonces, Dios decidió absorbernos de la pena de muerte, decidió redimirnos, no tomó en cuenta todo lo que habíamos hecho, porque si hubiese tomado en cuenta no nos perdona. Entonces, obvió toda esa parte que nosotros, de nuestros errores, de nuestros problemas, y nos perdonó. Bueno, eso es bueno saberlo, porque en la medida que nosotros seamos conscientes de que Dios nos perdonó una deuda a nosotros que nosotros no podíamos pagar, nos redimió esa pena merecida por nuestros pecados. Bueno, entonces a partir de ahí nosotros podemos tener, escuchen esto, la capacidad de perdonar a alguien que nos haya hecho un daño. Porque a nosotros nos perdonaron una deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos conscientes de que a nosotros nos perdonaron, entonces nosotros vemos con ojos de misericordia a la gente. Y comenzamos a decir, bueno, a mí también me perdonaron. Yo también cometí muchos errores. Yo también fallé muchas veces. Y todavía sigo fallando. Y cada vez que le pido perdón a Dios, Él me perdona. Entonces, ¿por qué no vamos a negar a perdonar a alguien que definitivamente no haya fallado? Vamos a leer este texto bíblico, Manuel. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Por aquí dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Ajá, mira cómo empieza el apóstol hablando. Sean comprensivos con la falta de los demás. Pero en esta versión dice, sean tolerantes unos con otros. Pero me llama la atención como lo dice ahí, porque mira esto. Pablo lo que le está diciendo es, sean comprensivos o tolerantes. Comprensivos. Con la falta de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros también cometemos muchas faltas. O cometimos muchas faltas en el pasado y todavía nos equivocamos. Claro. Entonces, sigue diciendo el texto bíblico. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y perdone a todo el que los ofenda. No alguno, ¿verdad? No dice alguno. A todos. A todos. Ajá. Y luego,
Recuerden Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. que el Señor los perdonó a ustedes, Así que ustedes así ustedes, deben perdonar a otros. ¿te das cuenta? Que el apóstol está apelando al perdón que recibimos de Dios. O sea, lo que nos está diciendo, no se te olvide bajo ningún concepto que Dios te perdonó a ti. Eso te va a ayudar a comprender que debes ser perdonador. Y cada día que fallamos, cuando vamos a Dios, ¿qué hace Dios? Nos perdona. Y entonces cuando alguien nos falla a nosotros, ¿qué hacemos? No queremos perdonar. Hay un problema serio con eso, ¿verdad? Claro. Y yo espero, mis hermanos, que con esto que vamos a estar ministrando, bueno, esto sea de bendición para su vida y que usted pueda, bueno, pedir perdón, llamar al que tenga que llamar y no esperar que esa persona lo llame a usted. Sea usted como hijo de Dios y yo que demos ese primer paso. Así es. Y ahora queremos decir que el perdón es fundamental para sanar, mano Manuel, y avanzar en la reconstrucción, en la restauración de la relación. Escuchen esto, el perdón implica liberar la ira y el resentimiento y estar dispuesto a dejar atrás el pasado. Por eso es importante, por eso es que venimos diciendo que el perdón tiene que ver y es fundamental para sanar. Es un proceso que tiene que ver con dejar la ira, el resentimiento y estar dispuesto a dejar atrás el pasado. Yo quiero compartir un texto bíblico que está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pablo también hace esta reseña, ¿ves? Pablo también dice, de la manera como Dios los perdonó a ustedes, porque es la única manera que podamos ser misericordiosos. Porque si se nos olvida, por alguna razón, siempre se nos suele olvidar, de que Dios nos perdonó a nosotros, entonces nos vamos a poner con ese corazón duro. Pero en la medida que somos conscientes de que Dios tuvo misericordia, de que nos amó, de que nos perdonó, de que no tomó en cuenta lo que hicimos, de que teníamos una deuda muy costosa que no podíamos pagar, bueno, allí exactamente vamos a ser conscientes de que tenemos que perdonar. Ahora, este versículo ofrece guía y consuelo para restaurar relaciones dañadas, recordando que el amor, el perdón y la humildad son fundamentales y que la confianza en Dios puede traer sanidad y restauración. La mayoría de los problemas de las familias podrían reducirse si todos siguiéramos las instrucciones que se encuentran en las Escrituras. Todo se reduciría al 100% porque el problema radica en que no tomamos en cuenta lo que dice la Escritura. Ahora, cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y personales. O sea, si vamos a ver las cosas como Jesús la vería, bueno, esto sería maravilloso, porque esto nos va a ayudar a resolver toda esta situación. Mira, esto es tan importante, Manuel, que hay un texto bíblico poderoso que vamos a leerlo, que está en Eclesiastés capítulo 4, y vamos a leer el verso 9 para que nos demos cuenta de que solo se nos hace difícil. Es mejor dos personas que uno, porque mira, vamos a leerlo mejor. En esta dice, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Trabajando unidos, ¿te das cuenta? A ambos. Más vale dos que uno. Pero ¿qué pasa con esos dos que no pueden, que no pueden estar de acuerdo? Oye, les va mal. ¿Sí? Entonces, hay una barrera que se hizo allí y se nos olvida que dos somos mejores, somos más, nos va mejor. Síguelo leyendo para que la audiencia lo termine de escuchar. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. ¿Te das cuenta? Entonces, si es que es mejor estar solo por el hecho de que estoy dolido y estoy resentido, entonces tenemos que borrar ese texto de ahí. Claro. Porque es el Señor que nos está diciendo que debemos ir unidos, ¿vale? Que debemos restaurar lo que se fragmentó, lo que se dividió, lo que por alguna razón se desconectó.
tenemos que buscar la manera de resolver nuestras diferencias para que la bendición de Dios pueda fluir. En el caso de los matrimonios, en el caso de los hermanos, en el caso de una relación de padre a hijo, de una relación de esposo a esposa. O sea, dos son mejores que uno. Tal vez hay mucha gente que no le está gustando esto, ¿no? Porque tal vez se acostumbraron a estar solos. Pero mira lo que pasa cuando vamos solos. Hay una parte del texto bíblico que dice que cuando uno se cae, lo que está diciendo es que cuando uno cae en cama, ¿quién te va a hacer guarapo? No hay quien te haga un guarapito, ¿verdad? Pero qué bonito cuando viene un proceso de salud y está una persona ahí que te pueda sostener y te pueda decir, oye, yo estoy contigo, tranquilo, ¿vale? Que te vas a levantar de esto, te vas a recuperar. Dios está con nosotros. De esta también vamos a salir. Y esa persona es consecuente. No solamente que te hace un guarapito, sino que está contigo y te dice, mira, vale, quédate tranquilo que yo voy a hacer una oración por ti. En esta versión dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Ajá. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Ese sí es verdad que está en problemas, porque entonces después enfermo ahí y sin una compañera o sin un compañero, ese proceso es más duro, ese proceso es más difícil. Entonces, vamos a seguir con ese reconcomio, vamos a seguir con esa amargura, con ese dolor, con ese enojo. Mira, es momento de deponer, hermano. Y los que van para el cielo, mi gente, les voy a hablar claro, hay que deponer sí porque sí, oye. Porque el que no depone no entra al cielo. Yo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, mi gente. Y usted lo sabe. Eso es un cuento de que yo voy a ir al cielo con un corazón con enojo, con raíz de amargura, con resentimiento. Eso no existe, mi gente. Eso bíblicamente es comprobable. Muchos textos bíblicos lo confirman. Entonces, este versículo habla del apoyo mutuo. El apoyo mutuo y la colaboración son valiosos, tanto para el éxito en el trabajo, dice el texto que a los dos le va mejor, como para enfrentar las dificultades de la vida. Lo primero que necesitamos es reconocer, escuchen, para resolver la situación, lo primero que necesitamos reconocer el daño y asumir la responsabilidad. Reconocer el daño y asumir responsabilidad. Es crucial identificar, escuchen, el problema y reconocer el papel que cada uno jugó en la situación. Esto es muy importante. Si nos ponemos a pensar que tú eres la víctima y que el otro es el culpable, así no se va a resolver. Lo que hay que reconocer es el papel que cada uno jugó, porque para que algo se fragmente, cierto que se necesitó el apoyo de los dos, y para que la situación se restaure, ¿qué se necesita? También tiene que ponerlo. El apoyo de los dos. Si los dos van a seguir con la misma situación, mire, hermano, créeme que eso va a estar fregado. Eso no se va a resolver. Vamos rapidito a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 18 para que ustedes se den de cuenta lo que la Biblia viene diciendo. Por eso es que no le hemos hecho caso a la Biblia y entonces por eso siempre vivimos enguerrillados. Porque queremos hacer las cosas como mejor nos parece. Pero si le hubiésemos hecho caso a la Biblia de hace tiempo, mira, nos hubiésemos borrado cualquier cantidad de problemas. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12, versículo 18. En esta dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Fíjate lo que dice, hagan todo lo posible. En esta versión diría, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, con todos. En la versión de Manuel dice, hagan todo lo posible, esfuércense por resolver la situación que tengan que resolver, por arreglar todo lo que tengan que arreglar, por reparar todo lo que tengan que reparar. Vamos a leer un proverbio, capítulo 3, y vamos a leer el verso 29 y el verso 30. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo. No busques peleas sin motivo. Cuando nadie te ha hecho daño. Fíjate lo que está diciendo. Hay gente que vive peleando, ¿eh? Desde que se paran, una discutidera, y bueno, y golpean con sus palabras, y cuando le llaman la atención, mira, me estás golpeando. No, es que yo hablo así. Es que tú eres de Oriente, porque sabes que la gente de Oriente era que se caracteriza para hablar así. Y no es que estamos criticando, es que es una cultura. ¿No? Claro, claro. Más que todo la gente de Cariaco, de esas partes así, de Río Caribe, esas partes así que son más adentro. La gente habla así, pero con golpe en las palabras. Tú le dices, mira, pero corrige tu vocabulario, no hay forma. Ellos están tratando de corregirse y siguen golpeando de todas maneras con palabras. Pero si usted, vamos a suponer, vamos a pasárselo a estas personas que son de allá, pues. Pero si usted no es de allá, usted no debería tener problemas con esto.
¿Sí me entiende lo que quiero decir? Entonces, no intente, dice en esta versión, mal contra tu prójimo que ha habitado confiado junto a ti. No intentes. Él está confiando en ti. Él está creyendo de que las cosas van a estar bien. Y mucho más cuando sabe que somos unos hijos de Dios. Y mucho más cuando sabe que vamos a la iglesia, que predicamos el mensaje. Mucho más. Vamos a ver rapidito pasos para sanar las relaciones. Bueno, lo primero que necesitamos, mi gente, es reconocer. Reconocer, ese es el paso número 1. Explíquenos mejor esto, pastor. Bueno, vamos a verlo. Reconocer que nuestra forma de hablar o nuestro comportamiento ha deteriorado nuestra relación con alguien. El primer paso para sanar cualquier relación es reconocer nuestra parte en ese deterioro. Ese es el paso número 1. Pero qué tanto nos cuesta, ¿verdad? Wow, qué tan duro para muchos de nosotros poder reconocer que estamos en un error, reconocer que nos equivocamos, reconocer que metimos la pata, reconocer que tuvimos que haber callado y preferimos hablar. Y cuando tenemos que hablar, preferimos callar. Vamos con el segundo punto. El segundo sería arrepentirnos. Porque después que reconoce, viene el arrepentimiento. Arrepentirnos delante de Dios de cualquier forma en que nuestros pensamientos, palabras o conducta que haya dañado esa relación. Eso necesita, por supuesto, para poder restaurarlo, arrepentimiento. El tercero sería reemplazar. ¿Qué será eso, pastor? Reemplazar. Bueno, reemplazar los pensamientos dañinos. Eso que te tortura todos los días pensando en ese evento. Pensando que por qué me tenía que haber dicho eso. ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué se fue? Es como que una canción. ¿Por qué me dejó? Bueno, eso hay que reemplazarlo, mi gente. Porque eso va a ser como un martillo ahí que te va a robar la paz, te va a quitar el sueño de noche, de día. Escucha, reemplazar los pensamientos dañinos, las palabras y el comportamiento son manifestaciones positivas que en busca o en búsqueda de la paz. Esto es muy importante. ¿Cuál sería el cuarto punto? Bueno, reconciliarnos. Wow, eso no le va a gustar a mucha gente. La gente prefiere vivir con ese problema, pero reconciliarnos. No, pastora, hasta ahí vamos bien. Escucha, la reconciliación. Reconciliarnos. Hacer que las cosas estén bien con la otra persona. Aunque esto implique que no podemos comportarnos o mantener las cosas de la forma en que quisiéramos hacerlo. Tenemos que sacrificar eso, porque el tema de reconciliarnos es negarnos a hacer lo que queremos hacer para que las cosas con la otra persona estén bien, porque muchas veces queremos la venganza, porque muchas veces queremos que la persona le vaya mal. El pago por su mala acción. El pago por su mala acción. No, reconciliación es lo que Dios anda buscando. ¿Cuál sería el siguiente punto? Renovar la relación. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, comenzando de una manera diferente, dejando el pasado en el pasado y teniendo una nueva perspectiva. Esto es muy importante. Que lo que pasó, ¿a dónde debería quedarse? En el pasado. Pero tristemente, la mayoría de la gente, ¿qué hace con eso? Se lo lleva en una mochilita y lo carga para arriba. Anda con ese que ya pasó en el año 1600, como que si pasó esta mañana. Y hay personas que están con esa situación tan fuerte que tú le preguntas, ¿cuándo fue ese problema? Bueno, eso hace 17 años. Tú dices, Dios mío, pero ¿cómo alguien puede estar en esta situación todavía después de tanto tiempo? Escuchen esto, es importante entender. Ninguna relación es perfecta, ninguna. Y todos tenemos dificultad para bregar con esto. Pero sanar las relaciones deterioradas vale la pena porque las relaciones fuertes y sólidas nos dan gran felicidad y nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Mi gente, esto está maravilloso en esta noche. Repito esto, ninguna relación es perfecta, ninguna. Si alguien se siente decepcionado porque ha conseguido que su relación no es perfecta, mire, déjeme decirle, va bien.
Ellos están pensando que estaban mal porque se dice, pero porque sabe que se casaron con el tema de la novela, ¿no? Del cuento de hada. Y entonces, a medida de que la relación ha ido avanzando, se dieron cuenta de que el asunto no era como ellos esperaban. Bueno, eso es bueno, de que te estés dando cuenta de que tu relación no es perfecta. Pero si te pones a buscar por ahí, en cualquier lugar, si hay una relación perfecta, ¿verdad que no existe? Bueno, No hay. yo digo que la única relación perfecta que existe es cuando los dos murieron y lo metieron en la misma, en el hueco de arriba, uno en el hueco, o lo pusieron vecino. Ahí no, ya no van a pelear más. Ahí ya no van a discutir por ninguna situación. Ahí no va a haber ningún tipo de discusión o de pleito o de incomodidad, porque ya están tranquilos, ya están descansando. Pero mientras que estemos vivos, va a haber siempre algún tipo de cosas que tenemos que resolver. Yo creo que el problema en sí no es el problema, porque pienso que el problema es cuando no tenemos la capacidad para resolver esa problemática. Fíjate, hoy vamos a entrar en algo tremendo, porque hay una pregunta acá. ¿Qué podemos hacer para restaurar las relaciones dañadas? ¿Qué se debe hacer? Fíjate, Jesús, escuchen esto, fue capaz de derrumbar la pared de división entre los judíos y los samaritanos. Jesús fue capaz. Y mire cómo Jesús lo fue demostrando poco a poco, que esa pared que por años se había establecido allí, Jesús tenía que derribarla. Jesús no podía perpetuar el error que esta gente estaba cometiendo. Entonces, Jesús restaura la relación de los samaritanos a través de encuentros, escuchen esto, significativos que desafiaron las tensiones culturales y religiosas de su época. Por ejemplo, Jesús habló del buen samaritano, ahí en Lucas capítulo 10 y el versículo 25 en adelante, Jesús habla precisamente, porque alguien le hace la pregunta, no sé si lo tienes allí para leerlo un poquito, y entonces Jesús responde con la historia de un buen samaritano. Pero ¿qué pasa? Que Jesús ya venía, de alguna forma, manifestando su intención de resolver el conflicto. ¿Sabe por qué? Porque a los samaritanos también Jesús tenía que llevarle el mensaje. Jesús no podía desperdiciar la oportunidad, porque ya Jesús había estado en Capernaum, había estado en Galilea, había estado en Judea, había estado en Jerusalén predicando, pero también a los samaritanos que eran judíos también tenía que predicarle. Y Jesús tenía que, de alguna forma, darle a entender a esta gente de Jerusalén, que eran radicales, que para ellos también era el mensaje. Pero ya Jesús viene en estos distintos episodios advirtiendo de que también a ellos le va a llevar el mensaje. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasó, porque alguien le hace una pregunta a Jesús. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. No quiso decir la palabra samaritano. Entonces mira lo que está pasando aquí. Los samaritanos, de acuerdo a lo que estoy viendo en la Biblia, parece que estaban mostrando más misericordia que la gente
que se creía que estaba bien con Dios. Porque el religioso, el sacerdote, vio al hombre que estaba ahí desvalido y pasó de largo, no le importó. Y entonces también Jesús habla que venía un levita. Y entonces tú dices, bueno, pero si el sacerdote y el levita eran los que estaban directamente sirviendo al Señor en el templo y no tuvieron misericordia de ese hombre que estaba en el piso, entonces ¿cómo será la gente que no estaba en el templo? Pero ¿no le parece raro que Jesús mete en este asunto a un samaritano? Como para, tú sabes, ¿no? Claro. A este que estaba haciendo la pregunta, ¿no? Entonces el hombre, oye, se quedó así como que, oye, va, pero ¿por qué no pusiste? O sea, prácticamente le quiso decir a Jesús, ¿por qué no pusiste a otra persona ahí en ese ejemplo? Entonces, ya eso está mostrando que Jesús está abriendo la puerta para una posible intervención en la ciudad de Samaria. Ahí Jesús está demostrando de que esa pared que por mucho tiempo lo mantuvo dividido a ellos por situaciones que, bueno, venían perpetuándose de generación en generación y cada generación que se iba levantando nacía con ese rechazo, nacía con ese odio, los samaritanos hacia los de Jerusalén y los de Jerusalén hacia los samaritanos. Pero Jesús tenía que llevar el mensaje, pero tenía que abrir la puerta porque esta gente era radical. No solamente pasó ese episodio en la Biblia, vamos a ver otro. Lucas 17 y vamos a leer del versículo 11, vamos a leerlo por lo menos hasta el 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios y los 9? ¿Dónde están? Fíjate, la historia recalca del que el que se devolvió a darle gracias al Señor era Samaritano. Y Jesús lo reseñó, mira, este es samaritano. Y los otros eran de aquí de este lado, eran judíos y no se devolvieron al agradecerle al Señor. Pero aquí vemos que la gente de Samaria parece que estaba actuando mejor en la Biblia. No era digno esa gente de que Jesús también le llevara el mensaje a ellos. Claro. Ve, porque ellos están mostrando más misericordia que la gente que cree que está cerca de Dios y que Dios está con ellos nada más. Entonces, el tercer ejemplo bíblico está en Juan capítulo 4 y vamos a ver la historia de esta mujer, porque Jesús rompe la barrera al hablar con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, revelándosele como Mesías y ofreciéndole agua viva. Este encuentro transformó a esa mujer y muchos samaritanos creyeron en él. Entonces Jesús elige deliberadamente viajar por Samaria. Vamos a ver, porque esto me pareció muy interesante. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y entonces aquí aparece esto en la Biblia, le era necesario pasar por Samaria, ¿ves? Entonces, bueno, Jesús fue a muchos lugares, y de esos lugares que Jesús fue no se dice que era necesario pasar por ninguno, pero de este lugar sí, a pesar de la riña, a pesar del pleito, a pesar del problema que existía entre estos dos grupos. Y Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, adrede llega al pozo de Jacob intencionalmente y manda a los discípulos. Los discípulos se fueron a la ciudad a comprar algo y él queda solo. Y vamos a ver qué pasa en ese pozo. Dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Luego una mujer de Samaria se acercó a sacar agua y le dijo, dame de beber. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí, le dice la mujer. La mujer se quedó sorprendida.
de que un judío, un maestro judío, se tomara la molestia de pedirle agua a una mujer de Samaria. Y ella se sorprende y le dice, pero ¿cómo? Ya va. Hasta donde tengo entendido, tú eres judío. Y hay un pleito ahí. Ella sabía de ese pleito. Y Jesús también. Pero Jesús no viene a agravar más la situación. Jesús viene a resolver. Pero como no podía entrar de frente a la ciudad por el conflicto que había, entonces usó a esta mujer. Era necesario llegar a ese pozo para que esa mujer llegara ahí, porque ella era la que se iba a encargar de abrirle la puerta. Ella era la que iba a llegar adelante a prepararle el terreno, porque Jesús tenía que entrar. Jesús vino a derrumbar esa pared religiosa que había permitido de que esa gente por años no se tratara. Y eran tan radicales que ellos tenían que viajar creo que de Judea a Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús elige deliberadamente pasar por Samaria en lugar de evitarla, como era costumbre entre los judíos, mostrando el deseo de llevar el mensaje de salvación a esta gente. Pero para eso tenía que derrumbar la pared, para eso tenía que llegar al pozo de Jacob, para eso tenía que hablar con esa muchacha allí. Por eso que dice la Escritura, le era necesario pasar por ahí, porque tenía que acabar con un conflicto de toda la vida que había impedido de que esta gente se pudieran tratar. Entonces Jesús no podía caer en ese error, como también nosotros no podemos caer en el error de la familia, que vienen con un pleito de hace mucho tiempo, y los niños, la gente, las nuevas generaciones que vienen naciendo también son contagiadas con ese conflicto familiar. Jesús no iba a caer en ese campo. Jesús más bien había venido para restaurar, para sanar, para traer salvación, para traer vida nueva, para hacer borrón y cuenta nueva. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Pero sigue, porque hay algo más interesante. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ajá, fíjate, aquí aparece un detalle. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que en Jerusalén. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es el lugar donde se debe adorar. Aquí hay algo que quiero compartir con la audiencia, porque fíjense algo. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, alegando que era el lugar elegido por Moisés. Mientras tanto, los judíos sostenían que el único lugar legítimo de culto era el templo de Jerusalén. Mira el desacuerdo que existía para aquel entonces. Esta diferencia religiosa se destacan en varios pasajes de la Escritura. Mientras que los samaritanos alegaban que en el monte Gerizim ellos se adjudicaban la adoración a Dios y que Dios descendiera allí, y los judíos decían que el templo de Salomón. Entonces, los judíos, fíjate que para trasladarse desde Galilea a Judea, tardaban 3 días de camino evitando. O sea, para evitar pasar por Samaria, agarraban un desvío que le costaba 3 días de camino con tal de no tener ningún tipo de contacto. Entonces, esta gente no se trataba por nada. Había un pleito. Entonces, ¿qué pasa? Uno construyeron un templo de este lado, en el monte Gerizim, y aquellos construyeron un lugar allá. Entonces, los de aquí decían, Dios está aquí de este lado, y allá no. Y los de allá decían, aquellos están más pelados que cualquiera. Dios no está allá, Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿en dónde estaba Dios realmente en ese conflicto?
Cuando la gente tiene ese tipo de actitud, ¿en qué parte cree la persona que quedaría Dios en ese conflicto? ¿Se quedaría en Jerusalén o se quedaría en el monte Gerizim con aquellos? ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer están peleados? Y entonces cada uno, desde sus distintas tribunas, ellos alegan que cada uno tiene la razón. El que queda de este lado dice, no, aquel es un malvado. Y el otro, en la otra tribuna dice, esa es una malvada, esa es una mala mujer. Entonces cada uno, por su lado, piensa que Dios quedó de su lado y que no está aquí. Y que no está allá, sino que se quedó conmigo aquí. La pregunta que le tenemos que hacer a la audiencia, ¿de qué parte se queda Dios en un conflicto? Porque hay gente que está diciendo no, y entonces está haciendo oración desde su posición, desde que piensa que Dios está ahí. Bueno, Señor, y comienza, dale duro, Señor, ese es un malvado. Y el hombre del otro lado, Señor, haz entender a mi esposa que está en un error, que está equivocada. ¿En qué parte que se quedó Dios? Esto es bueno entenderlo. ¿Y sabes cómo lo vamos a entender mejor? Léele la partecita donde Jesús le dice, mira, te voy a decir la verdad, ni aquí ni allá. Vamos a leer esa parte. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni aquí, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. O sea, prácticamente Jesús le está diciendo, mira, ni aquí ni allá está Dios. Y no está porque Él no quiere estar, sino por la actitud malvada de los de aquí y los de allá. Porque ¿qué pasa? Que mientras que en una familia hay división, Dios no se puede manifestar ahí, hermano. Mientras que en una iglesia hay división, Dios no puede manifestarse ahí. Porque eso está en desorden, eso está fragmentado, eso está dividido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que Dios se comience a manifestar ahí? La unidad del perdón. Que se vuelvan a perdonar, que se vuelvan a reconciliar, que vuelvan a sanar las heridas, y Dios va a comenzar a unir ese núcleo que en algún momento había bendecido y que por ese rompimiento que hubo, de alguna forma, ha hecho que Dios dejó de manifestarse en ese lugar. Entonces, los que se van, nota que una persona divide una iglesia y se va con un grupo para allá y comienza a hacer un culto más abajo y se adjudica, Dios está aquí. Y dice, bueno, ¿y entonces cómo hace para estar allá y aquí? ¿Cómo es eso? Y tal vez alguien no lo nota, tomando en cuenta ese principio bíblico que estamos leyendo aquí. Porque si usted se fragmentó, se fue más abajo y usted levanta una bandera y dice, Dios está aquí. Y entonces los que quedaron aquí también fragmentados por la división, dicen, no, Dios se quedó con nosotros de este lado. Con aquel está el diablo. Y con nosotros está Dios. ¿Dónde cree usted que quedó Dios en esos dos grupos? Una buena pregunta para la audiencia, ¿no? Claro. Que están ahí en sintonía. Jesús dijo, llegó la hora, vendrá, y llegó, ¿no? Y la hora es. Sí. La hora es cuando ni aquí ni allá, sino me voy a mudar y me voy a manifestar en donde haya una adoración genuina, en donde hayan corazones sinceros, en donde no estén esos pleitos, esos conflictos, esto es bueno decirlo para la gente que está dividiendo por ahí, iglesia, que agarró con un grupo para un lado, hermano, mire usted, ahí no está Dios, mi gente, perdóneme, demuéstraselo, hermano, sigue leyendo esa lectura, pero tú ves. Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero date tu cuenta que no dio sitio, ¿verdad? No. Entonces no dio sitio. No dijo, mira, cuando se levanten lo de Jerusalén, o cuando se levanten. No. Él dijo, en donde haya una adoración genuina. ¿Y a dónde se va a manifestar una adoración genuina, man? En donde ciertamente hay reconciliación, en donde ciertamente hay perdón, en donde ciertamente hay unidad. Es el único lugar donde se va a manifestar una adoración genuina, una adoración de verdad. Porque donde hay celos, donde hay enojo, donde hay rabia, donde hay rencores, resentimiento, amargura, falta de perdón, ahí no está Dios, mi gente. Por más que le peguen gritos y por más que la gente quiera zapatear y mover el cabello y hablar lengua, no, ahí no está Dios. Perdóneme. Bíblicamente eso está demostrado. Usted necesita reconciliarse. Usted necesita buscar a su pareja, buscar a sus hijos, buscar a su... Usted necesita sanarse por dentro para que Dios comience a manifestarse ahí. Esto está fuerte, ¿verdad? Empezamos suave. Ya empezó a agarrar calor. Escucha esto. A pesar de la hostilidad que sentían los judíos hacia los samaritanos, Jesús optó por caminar por su tierra
en un momento en que los judíos que viajaban entre Galilea y Judea evitaban pasar por Samaria, cruzando hacia el lado este del río Jordán, agregando unos 3 días de viajes. Tenemos que llegar al punto, Manuel, donde, producto de la predicación de aquella dama, la gente vino a ver quién era ese hombre que esa mujer predicaba, y a propósito de esa predicación, de ese mensaje, de esa revolución que causó esa mujer con ese mensaje en Samaria, porque la mujer dejó hasta el tobo con que iba a sacar el agua ahí, se le olvidó que iba a sacar agua, esa mujer se fue corriendo y le fue a decir a la gente, he conseguido un hombre que me ha dicho todo lo que yo era, y la gente vino a ver. ¿Y sabe qué hizo la gente? ¿Qué logró la gente? Que Jesús se quedara 2 días con ellos en ese lugar. 2 días Jesús estuvo en Samaria para predicarle el mensaje a esa gente. ¿Sabe que usted acaba de decir algo que donde ahí contienda no está Dios? Santiago lo dice así: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Y demoníaca, ¿no? Pues donde hay envidias, donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y habrá desorden y toda clase de maldad. No está Dios ahí. No está Dios ahí. Hay que perdonar, mi gente. Hay que sanar el corazón. Mira, él tiene que perdonar sí o sí, hermano, para el que quiere que le vaya bien en este camino. Yo estoy sintiendo que se están quebrando muchos vidrios y hay gente que está... No, escúchame. Esto no tiene que ver con confrontación ni con nada de esto para lastimar. No, esto tiene que ver con un mensaje que va directo a tu espíritu, porque lo que Dios anda buscando es sanarte por dentro y que dejemos ciertamente de estar viviendo de apariencia. ¿Cómo dice? Y si usted dice que no tiene razón, fíjate, sin embargo, continúa diciendo, Ajá. La sabiduría que proviene del cielo, ante todo, es pura y también ama la paz. Y también ama la paz. Siempre es amable, y esta palabra aquí es clave, y dispuesta a ceder ante los demás. Y dispuesta a ceder, ¿viste? O sea, yo me quito de mi posición, yo me quito de lo que yo creo que tengo razón, para poder conservar la amistad, para poder conservar la relación. Y me arranco ese enojo, ¿no? Y me arranco esa rabia y ese enojo porque necesito conservar. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice mantente puro. Está llena de compasión. Está llena de compasión. Y buenas acciones. Y buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y siempre es sincera. ¿Eso es Santiago qué? Santiago 3. Puede leerlos desde el 13 en adelante. Desde el 13 en adelante para que entiendan allí. Pero hay algo más, es algo poderoso que también quiero resaltarle allí en el capítulo 4, donde estamos leyendo. Nos habíamos quedado cuando ella... Donde el Señor le dice que el Padre busca el Padre adoradores. Busca. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Nota que a partir de ese momento la conversación se corta, ¿verdad? ¡Pam! Entre ellos dos. Algo pasó ahí. Ahí esa palabra la tocó, y ella, en ese momento llegan los discípulos. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad, atención aquí, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. 2 días. Lo que los judíos radicales evitaban y que preferían en su viaje caminar 3 días más para no pasar por el territorio samaritano, Jesús, dice la historia, que se quedó 2 días con ellos. Y muchos
samaritanos creyeron. ¿Qué hizo Jesús? Derrumbó la pared divisora que impedía que a ese territorio llegara el mensaje de salvación.